Hemos estado abordando con mucho cuidado y con mucha atención el caso de la bahía de Ohuira, donde está el puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, en Sinaloa. He hecho yo muchos señalamientos acerca de que lo que yo considero que no se están haciendo las cosas adecuadamente y se lesiona el interés de los habitantes de ese lugar, de la bahía de Ohuira. Para tocar justamente algunas de estas preocupaciones es que hemos tenido una entrevista con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que es Luisa María Albores. Así es que me da mucho gusto tenerla y poder platicar con ella sobre estos temas. Adelante, por favor. Bien, en esta tarde tenemos la presencia de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores. María Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, saludarte y felicitarte por el Premio Nacional de Periodismo. Creí una ocasión importante en la plática del día de hoy que no pudimos hacerle el día viernes por cuestiones de gira de una servidora, pero me da muchísimo gusto que hayas ganado ese premio y sobre todo por una investigación que tiene que ver con la Sierra de San Miguelito, que después hicimos área natural protegida. Sí, qué bueno que se dio todo este desenlace, específicamente en lo de la Sierra de San Miguelito, y aprecio y agradezco mucho la felicitación por ese premio. María Luisa, pues estamos con otro tema que también he estado atento y me parece preocupante, el caso de la bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, en Sinaloa, donde se busca instalar una planta de amoníaco contra la cual las comunidades directamente afectadas, Paredones, Francisco y Madero y Ohuira, se han manifestado abierta, militantemente en contra. ¿Qué está pasando ahí, María Luisa, en una zona que ecológicamente requeriría una máxima protección, creo yo, en donde hay humedales Ramsar y que, sin embargo, pues está con este riesgo de lo que es una planta de amoníaco? María Luisa. Sí, el día jueves los compañeros acudieron directamente en su ejercicio a preguntar directamente en la mañanera si podían ellos tener una audiencia con el presidente. El presidente comentó e instruyó que pudiera ser yo quienes les recibiera. Les recibimos con muchísimo gusto a compañeros de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, de estas tres comunidades pegadas a este sitio que tú comentas. Y sí, ellos vinieron, platicaron, también se les dio a conocer en esta situación cómo se habían llevado a cabo procesos de consulta. Compartirte y comentarte que esta propuesta o este proyecto está desde el año 2013 y se les había dado como negativa, en este caso, el manifiesto de impacto ambiental, porque tenía que cumplir también por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que fuera consultada a las comunidades. Entonces, dentro de esas consultas, y recordarte que antes de hacer un proyecto, de acuerdo a lo que nos marca el 169 de la OIT, pues tiene que ser previa, libre e informada, tristemente, y eso pues es a nivel nacional, donde propuestas o proyectos no se hacían como se marca en este convenio 169 de la OIT, que sean consultas previas y previas a que se quiera tener en este caso una propuesta o un proyecto libres e informadas, ¿no? En ese sentido, compartirte que esta secretaría estaba mandatada para poder hacer este ejercicio de hacer esa consulta, la cual tampoco iba a decirte es tan previa, porque pues ya estaba en este sentido el que se pudiera hacer esta propuesta y este proyecto. María Luisa, ¿me permites nada más recordar que antes de eso hubo una consulta, digamos, extraoficial, pero organizada por la Secretaría de Gobernación, específicamente el subsecretario Rabindranath Salazar, con la cual se pretendió dar por válido todo este proceso, sin ninguna participación de las partes opositoras al proyecto y con simplemente una consulta, diría yo, poco formal. Sí, esa la vemos nosotros como esa consulta pública. Más o menos recordar que fue el caso del lago de Texcoco, cuando se hizo esta consulta de que si yo prefería el lago, no forzosamente se tenía que situar en ese espacio,
en el espacio donde va a incumbir la propuesta o el proyecto. Fue como esa consulta pública. Pero no fue una consulta pública, ¿verdad, María Luisa? O sea, formalmente no fue una consulta pública. Formalmente, de acuerdo a los datos que yo tengo de Segov, fue como una consulta pública dentro del estado de Sinaloa, porque sí se llevó a cabo en un radio más allá del espacio donde incide el proyecto. A lo que sí está mandatado, en este caso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sí tener el radio específico conforme a lo marcado donde hay una incidencia ambiental. Ahí sí fue la consulta que en este caso se llevó a cabo conforme a la metodología del INPI, porque tenemos hermanas y hermanos indígenas en esta bahía, en Oguira, en Paredones y en Lázaro Cárdenas. Entonces se tenía que llevar conforme a usos y costumbres. Sí, María Luisa, nada más, déjame, será la última insistencia que haga en este tema. Formalmente no fue, legalmente no fue una consulta pública la que hizo la Secretaría de Gobernación. Fue una secretaría con sus fórmulas, sin la participación de los opositores, sin legalidad, y el propio Rabindranath Salazar dijo que no era vinculante, pero que suponían que sí era determinante. Solo digo esto porque me parece que ha habido una excesiva injerencia de las autoridades federales, las estatales y las municipales en generar una aprobación a como diera lugar de esta presunta consulta pública en aquella ocasión, y ahora, bueno, esta que se está realizando. Es todo lo que digo, María Luisa. Y gracias por señalar eso, Julio. En un sentido, voy a dar otro ejemplo de las consultas públicas que se han hecho, y esas no las llevamos nosotros, las lleva de la mano Segov. Otra consulta pública que seguramente se han de acordar es lo que pasó en Mexicali, cuando se quería construir la planta de Constellation Brands, la cervecera. Ahí también fue una consulta pública. No solo incidía en este espacio el lugar donde iba a incidir la planta, sino un poco más allá se tomó como consulta pública, ¿no? Entonces sí quería señalar en ese sentido. Lo que nosotros sí estamos mandatados era hacer una consulta, pero una consulta en cuestión determinante ambiental, donde fuera el radio correspondiente a la afectación del proyecto, en este caso, cómo iba a afectar ambientalmente. Entonces, en esa incidencia, pero también hay que decirlo, o sea, si nos referimos al 169 de la OIT, si estamos hablando desde un proyecto del 2013, pues no fue tan previo, porque siempre antes de hacer dicha consulta no te lo tiene por qué mandatar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tienes tú que antes ir a territorio si quieres hacer una propuesta o un proyecto, ¿no? Entonces, en esa incidencia, ya mandatados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trabajó con el INPI y también otra vez con Segov, desde la Secretaría del Medio Ambiente, para que se pudiera determinar el radio de incidencia. Entonces, en ese sentido, lo platico y lo comento porque también se les dio a conocer a los compañeros de Oguira, Paredones y Lázaro Cárdenas, que estuvieron con nosotros el día jueves, cómo se había hecho dicha consulta. Entonces, de acuerdo a lo que nos determinó el INPI, fueron en centros ceremoniales. Tenemos algunas comunidades duales. Las comunidades duales son aquellas que en ejercicio tienen dos representantes o dos autoridades desde cosmovisión indígena, ¿no? Entonces se tomaron en cuenta en esas comunidades a las dos autoridades, las otras autoridades. Entonces, en ese sentido, que es de acuerdo a la plática que tuvimos con los compañeros de Oguira, Lázaro Cárdenas y Paredones están muy firmes en dos cosas. Una, en que se reubique el proyecto o que se cancele. Y ellos nos dijeron muy legítimamente que ellos van a seguir en la oposición del proyecto porque lo consideran una imposición. También acordamos que pudiéramos hacer una gestión para que el presidente directamente les pudiera escuchar, ¿no? Entonces, eso es parte de los acuerdos que tomamos el día jueves con los compañeros que vinieron a la Secretaría del Medio Ambiente. Se les presentó cómo se había llevado a cabo en este caso de las consultas. Ellos no están conformes en el trabajo que se ha hecho
porque sí toman de referencia que las comunidades más afectadas son justo estas tres, porque es la bahía de Oguira, Lázaro Cárdenas y Paredones, ¿no? María Luisa, ¿y qué tanto avanza y qué tanta probabilidad hay de que el propio presidente de la República los reciba y escuche? Yo haré las gestiones correspondientes en un sentido porque es el acuerdo que tomé con los compañeros. Hicimos en ese sentido una ficha informativa. Tendré la oportunidad de tener gira próxima con el presidente, fin de semana. Entonces también le platicaré de manera cercana pues todas las inquietudes de los compañeros, las inquietudes en el sentido de lo que pueda pasar en su espacio, en su territorio. Recibimos a compañeros indígenas y también pues pesqueros, ¿no? Entonces Sí. están preocupados por lo que pueda ocurrir, pues es su actividad propia, ¿no? Sí, María Luisa, la verdad, te lo pregunto muy directamente, es un área excepcionalmente, un medio ambiente natural, el que hay ahí en la bahía de Ohuira, lugareños dedicados efectivamente a la pesca, sobre todo de camarón. Hay un humedal Ramsar, que son la Convención Internacional que protege estos espacios. ¿Cómo poner ahí una planta de amoníaco? A mí me gustaría, fue también a lo que se me pasó comentarte, es los compañeros, justo uno de los gobernadores que vino, el compañero Jesús, me invitó que fuéramos directamente a acudir a su espacio, conocer, yo no tengo la fortuna de conocer la bahía de Huira, y que pudiéramos también formar parte de las asambleas en territorio, ¿no? Entonces, yo fui muy clara y transparente con ellos, les dije que de acuerdo, la verdad es que ya la agenda para ahora, estamos en noviembre, nos falta pocos meses para cerrar el año y pues tenemos una agenda muy, muy pesada, tanto en la Secretaría como a nivel de territorio. Ya tengo prácticamente la agenda saturada hasta el 31 de diciembre. Entonces le dije a los compañeros que justo también le iba a consultar al presidente y si tenía que cancelar parte de la agenda como la traía, pues también que contaran con la presencia de una servidora en estos espacios. Considero yo por qué están planteando el que se haga justo el proyecto ahí. Recordar que ahí están algunos ductos que tienen que ver con dos proyectos importantes. Estoy hablando del de Pemex y de CFE. Yo en sí no he estado en el lugar, pero sé que de ahí el planteamiento es que se pueda ocupar todos esos, lo que está saliendo como residuales de los combustible fósil y que de ahí se pueda hacer en este caso el fertilizante. Estamos hablando de un fertilizante que será a nivel de gas primero y después que se inyecte de manera líquida y que también se podría hacer urea, pero creo que no lo están contemplando así, ¿no? Entonces, creo que es por eso el que la empresa está buscando que ahí sea la propuesta o el proyecto para ocupar la misma infraestructura que está saliendo de los ductos y pues ahí mismo ocuparlo, ¿no? Sí, María Luisa, hace 2 días creo hubo una fuga de amoníaco en Coatzacoalcos que implicó que tuvieran que desalojar a cientos de personas de sus casas y la toxicidad esparcida ahí en esa región. Hay casos como el de en Sonora del Grupo México que ha contaminado ríos y no ha habido una solución adecuada. En este terreno de lo que se está planteando es una planta de amoníaco, un proyecto muy antiguo, eh, con una empresa extranjera, con capital extranjero y con participación de políticos de toda índole. Lo he dicho desde el despacho del ex candidato presidencial priista Francisco Labastida hasta quien era secretario de gobierno en aquella ocasión y ahora es el presidente de AOME, Gerardo Vargas Landeros. Resulta pues muy complicado entender por qué ahora todo el aparato de gobierno federal, estatal y municipal está volcado en este proyecto. Además, lo menciono, María Luisa, porque están los testimonios periodísticos de cómo el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, estuvo invitando y exhortando a la población a votar a favor de esa planta de amoníaco y señaló que detendrían el desarrollo nacional y estatal quienes se opusieran a ese proyecto y pues hay muchos señalamientos de parcialidad. ¿Todo eso lo tienes detectado, María Luisa?
Algunas cosas sí, algunas cosas no. Te agradezco que las menciones. Sí me gustaría, ¿qué tengo detectado? Y eso sí, porque participamos abiertamente con nuestro presidente cuando fue el llamado para hacer autosuficiencia alimentaria. Que sí tenemos claro que, pues tristemente, de donde se pudo producir en este caso fertilizantes sintéticos, yo tampoco soy muy amiga de todo lo que son fertilizantes sintéticos, en el caso de nitrogenados, caso urea o fosfatados, fósforo, pero también sé que existe en este caso una tradición por la Revolución Verde de muchos años en que se ocupe en algunos lugares del país. Son fertilizantes sintéticos que creo que son los de los menos dañinos en un sentido de paquetes tecnológicos que se puedan tener si ya tenemos plantaciones OGMs. Genéticamente modificadas como soya o algodón, que requieren, además del fertilizante sintético, requieren el herbicida, requieren el plaguicida, todo eso, ¿no? Pero en este sentido recordar que parte de los programas fundamentales no los traemos nosotros, los trae la SADER a través de Producción para el Bienestar, es la entrega de fertilizantes sintéticos. Ayer en el informe nuestro presidente daba cuenta de cuántos fertilizantes sintéticos se ha entregado en nuestro país, principalmente urea. La urea, recordar que es nitrogenado, lo que hace es darle la coloración verde a las plantas y hace que tengan un crecimiento y tengan un rendimiento. Principalmente se ocupa en nuestro país para el maíz, ¿no? Para el caso de la producción del maíz. Recordar que este es un grano básico. Así el comentario que tuvimos la participación cuando el presidente hizo el llamamiento directamente en territorio en una gira en mayo, 3 días, en viernes, sábado y domingo, donde viajamos a diferentes lugares. Inés nos pidió que las diferentes dependencias que teníamos, compañeras y compañeros directamente en territorio, incentiváramos la producción. ¿Quiénes acudieron a esos espacios de esa gira cuando hizo el llamamiento el presidente? Acudieron compañeras y compañeros que llevan el programa Sembrando Vida, porque están trabajando lo que es la milpa, el sistema MIAF, milpa interculada con árboles frutales. Acudieron, del caso de la Semarnat, compañeros de la CONAFOR, porque hay una incidencia en territorio a través de las áreas forestales, compañeros de la CONAM, porque en esas 185 áreas naturales protegidas trabajamos los PROCODES o PRORES, que son proyectos de incidencia directamente en territorio. Acudieron gente de SADER a través de Producción para el Bienestar, y también estuvo la participación de DICONSA. Recordar que también ellos tienen que, en este caso, comprar los granos básicos, sobre todo maíz, frijol, ¿no? Entonces, en ese sentido, compartirte que en ese llamamiento también el presidente empezó a hacer un trabajo muy, muy serio, sobre todo con Pemex, para cuestión de cómo pudiera ocuparse mejor las plantas que ya se tienen, o si nos dejaron cacharros, porque hay plantas que no se están ocupando, porque lo que requiere es también un poco de innovación tecnológica, se pudieran ocupar. Recordar que todo esto nace de la guerra Rusia-Ucrania. Quienes proveían principalmente de fertilizante sintético, urea, pues era justo Ucrania, ¿no? Entonces, para evitar la baja de productos. Entonces, yo creo que es en esa cuestión de que se pueda ligar, el que se pueda tener también en nuestro país la producción de algunos fertilizantes y que se puedan ocupar en nuestro país, ¿no? Hacer esta cuestión de la soberanía alimentaria. En ese sentido, María Luisa, es muy pesado todo lo que nos dices respecto a la voluntad presidencial de la autosuficiencia alimentaria, que es un objetivo muy valioso y muy plausible, la situación internacional, pero todo termina recalando, como se podría decir, en OUIRA. Ese es el gran problema, que pareciera que muchos factores internacionales y de voluntad presidencial están influyendo para que se apruebe a como dé lugar, pareciera, el proyecto de OUIRA. Pues mira, yo hago como la parte del contexto para que también en este caso la audiencia pueda escuchar desde mi punto de vista cuál es el sentido, pero nuestros compañeros, la gente de OUIRA, de Lázaro Cárdenas y de Paredones, pues está en su legítimo derecho en cuestiones de defender su espacio de vida, ¿no? Y también su territorio, si estamos hablando de comunidades pesqueras y que son las que viven ahí, también tienen
como tú decías, esa incidencia o ese miedo de que si en algún momento se pueda dar una fuga, pues ellos son los que están directamente viviendo en el territorio. Entonces, en esa escucha, creo que somos un gobierno que escucha, que puede mantener el diálogo, ellos fueron muy claros y de hecho así nos lo solicitaron, que se cancele en este caso el proyecto o que haya una reubicación. Pero ellos no se mueven de ahí, creo que eso también es muy, muy legítimo por parte de su lucha, porque ellos están siendo muy claros, ¿no? Bien, María Luisa, pues te agradezco mucho esta amplia explicación, que nos hayas dado el tiempo suficiente para abordarlo. Yo tengo puntos de vista que he expresado como opinión periodística, los sostengo, pero es muy importante el que nos hayas dado esta oportunidad de conocer todo este contexto. Cierro solo preguntándote, algunos de quienes estuvieron en esta reunión del jueves, entiendo que plantearon algunas conductas, si no irregulares, cuando menos no aceptadas por estas comunidades de parte de tu equipo, de parte de la gente que técnicamente ha operado las cosas allá. ¿Has detectado algún tipo de irregularidades o situaciones preocupantes? Bueno, ellos se quejaban mucho en el sentido de la parte metodológica en el radio que se había hecho las partes de la consulta, porque fueron a más de 15 comunidades. Porque los que tienen más incidencia son estas 3 comunidades, Paredones, Oguira y Lázaro Cárdenas. Cuando se retoma esta parte de metodología en cuestiones de los lugares donde va a ser, pues ahí sí le dejamos la mano al INVI porque estamos hablando de comunidades indígenas. Y en la cuestión del radio de afectación sí se le pidió directamente a dirección de Semarnat para que viera las afectaciones conforme a lo que valida en la parte ambiental. Entonces, sí entiendo a los compañeros porque ellos son como los más cercanos en el lugar, en el espacio, y también es esa información que estamos también revisando. Se les pidió a ellos información, noté muchas molestias en lo que fue la parte de la consulta pública por algunas menciones, nos trajeron ahí un tríptico de las menciones que se estuvieron haciendo y ellos no las validan, ¿no? Ellos están, como yo les compartí y les comenté a ellos, en su legítimo derecho, porque ellos están haciendo defensa por su espacio de vida y por su territorio. Entonces, sí les pedimos que también nos facilitaran desde su punto de vista lo que ellos consideraban que estaba mal, si tenían videos, documentos, todo lo que tuviera, porque también pues vamos a hacer una revisión muy, muy seria de todo lo que ellos traigan. María Luisa, te agradezco mucho y a reserva de lo que desees agregar, gracias por esta entrevista. No, al contrario, pues agradecerte mucho que pueda haber un espacio en un sentido de muy transparente, de poder incidir en algunas respuestas de las que consideremos conforme a la información que nosotros traemos. Y pues siempre hay un espacio abierto para cuestiones de preguntas detectadas ambientalmente en un sentido territorial. La única forma en que diferentes lugares del país, fue San Luis Potosí, ahora es Sinaloa, de diferentes lugares de provincia del país, es hacerse notar a través de preguntar, de alzar su voz, de comentar, ¿no? María Luisa, muchas gracias y seguiremos en contacto. Al Buenas contrario, tardes. muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues mucho agradecemos de verdad el hecho de que la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, haya hecho todo este recorrido de análisis y de postura del propio gobierno. Creo que es suficiente el hecho de escuchar y de saber que se tiene pleno registro de lo que se está protestando y se está denunciando allá en Ohuira, en el municipio de Ahome, en Sinaloa, y la expectativa de que el presidente de la República pueda recibir y escuchar directamente a los representantes de las comunidades que consideran que instalar una planta de amoníaco en esa bahía donde hay un humedal, donde hay un ecosistema que debe ser defendido, pues que es algo que no van a permitir, al menos es la postura de los representantes de esas comunidades a quienes hemos entrevistado varias veces en este mismo programa. Así es que con mucho respeto escuché la exposición de la secretaria del Medio Ambiente y vayamos viendo qué es lo que sucede en este camino. Lo importante sería, en dado caso, que se llegara realmente a cambiar de lugar la instalación de esa planta de amoníaco. Bueno,